Hola a todos, saludos desde Panamá. Les saluda Maite Zambrano de la Universidad Tecnológica de Panamá, específicamente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, donde nos especializamos en la parte de investigación y ejercemos dentro del Departamento de Comunicaciones. En el día de hoy queremos primero que nada agradecerle a el 5G América por el espacio que él nos brinda a una serie de expertas de toda la región para hablar en temas del espacio del escenario digital para América Latina y el Caribe y hablar de los avances y los retos que se encuentran en telecomunicaciones a nivel global, a nivel de escenario regional. Primero que nada, bueno, voy a compartirles nuestra presentación del día de hoy. Como podrán ver en pantalla, vamos a hablar del uso de la inteligencia artificial en lo que es las redes y las oportunidades para 5G. Específicamente, nosotros vamos a abordar el día de hoy una agenda específica con respecto. Vamos a ver primeramente cuáles son qué requiere la implementación de 5G. Vamos a hablar también de esos conceptos básicos de inteligencia artificial y machine learning que todos conocemos hoy en día, con el boom de ChatGPT, que son realmente los manejadores de textos desde el punto de vista de inteligencia artificial, pero cómo ese uso de ese tipo de algoritmos ha ayudado a la industria no solamente de telecomunicaciones, sino en diferentes aspectos desde los mercados, el servicio al cliente y precisamente pues vamos a abordar esas primeras. De alguna manera son aplicaciones genéricas del mercado y luego vamos a hablar directamente de la operación de la red. ¿Qué esperamos en 5G? ¿Cómo serían los escenarios de tráfico? ¿Cuáles son las tendencias de desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para esos escenarios de tráfico? Y pues finalmente vamos a ver en conclusiones qué cosas se han dado, cuáles son los grandes retos con respecto especialmente al aprendizaje de inteligencia artificial en cuanto a las redes de telecomunicaciones móviles, ya propiamente desde un escenario de la aplicación de 5G. Bien, primero que nada, la implementación de 5G requiere la coexistencia de muchas nuevas tecnologías y esto nace obviamente del desarrollo económico del país, de las necesidades de los países, de las necesidades de la sociedad, pero sobre todo el avance tecnológico de la microelectrónica, el avance de las telecomunicaciones, el avance de una serie de algoritmos que han permitido que hoy en día estamos hablando de 5G, pero ya estamos pensando en sexta generación. Por ejemplo, estamos hablando de la generación Wi-Fi 6, 7 y hasta la 8 para el 2028 decimos que ya debe estar lanzarse. Entonces, esas nuevas tecnologías, el estar pensando, el desarrollar tecnología a priori de cuáles son los pronósticos de necesidad del mundo, pues nos llevan hacia tecnologías, hacia dónde se mueven las tecnologías. Las casas inteligentes, los carros autónomos, las ciudades inteligentes, el hecho de utilizar realidad aumentada para hacer una serie de, de de actividades desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la parte de cuidado de la salud, el uso de Body Area Network, la coexistencia de estas series de tecnologías dentro de la red es algo sin duda un plus y uno de los mayores retos que tienen las redes hoy en día. Entonces, en general, la red propiamente enfrenta desafíos y esos desafíos son mayores velocidades, esas velocidades con no errores, menores latencias. Igual en los sistemas energéticos, en el punto de vista de comunicaciones, tienen que tener una eficiencia energética. Tenemos las mismas constraints con respecto a lo que es el espectro. Tenemos teniendo poco espectro o el espectro es licenciado y este tipo de challenge o de retos y desafíos no han cambiado, siguen siendo y se hacen cada vez más complejos. Entonces, crea retos no solamente de la red, pero también del dispositivo. Baterías que demoren mucho más, desde pronto el tamaño, el costo, la energía, la frecuencia, los dispositivos. Estamos viendo en la gráfica, por ejemplo, los LMDS, que es Local Multipoint Distribution System, que son sistemas que funcionan casi a los sistemas celulares, que funcionan como de 24, más o menos hasta 30 y algo de gigahertz, y lo que realmente hace es que hace distribución de altas velocidades a edificios fijos
en vez de a sistemas móviles. Y obviamente que a esas frecuencias hay unos retos. Hay retos de equipamiento que pueda funcionar perfectamente. Si nos vamos mucho más allá a frecuencias de 60, 70 gigahertz, entonces hay retos con respecto a los dispositivos que puedan, transmisores, receptores, moduladores, todo ese tipo de equipamiento que genera toda la infraestructura de comunicaciones que soporte a esas altas frecuencias, es un desarrollo y son retos de los dispositivos que hay que hacer, la complejidad de esos dispositivos. Bien, ¿qué son y qué es inteligencia artificial? ¿Qué conocemos nosotros por inteligencia artificial? Usualmente todos hablamos de inteligencia artificial y creo que lo que más comúnmente nos viene es algún procesador de palabras o procesador de texto. Eh, Realmente los algoritmos de aprendizaje automatizado los utilizamos desde los buscadores en Internet, pero realmente la inteligencia artificial no es más que nada que utiliza la estructura que emula las redes neuronales a nivel de cerebro en términos generales para utilizar el modelado de datos estadísticos que no son lineales en la toma de decisiones. Por ejemplo, tenemos algoritmos de machine learning o aprendizaje automático o inteligencia artificial que se utilizan para predecir. Yo tengo cierta entrada o una grande cantidad de datos históricos en la cual el sistema o el algoritmo aprende de eso y me ayuda a tomar o decisiones o emular o ciertos parámetros, ya sea de una red, de una imagen, de muchas variables, pero en realidad son relaciones complejas. Yo puedo aprender incluso un patrón de esos datos. Cada vez que ocurre ciertos patrones, ciertas situaciones, yo puedo decidir cuáles predecir, cuáles son las opciones de comportamiento que debo tomar a priori para poder evitar ese tipo de situaciones. Entonces, en general, hay una gran familia de algoritmos que componen lo que hoy en día llamamos inteligencia artificial y machine learning, y esos algoritmos los hay como redes neuronales profundas, que son Deep Neural Network, las hay de reinforcement o refuerzo, las hay de recurrentes, las hay convolucionales, y las hay de diferentes tipos con respecto a si el aprendizaje es supervisado, si es no supervisado, si incluso dependiendo del tipo de datos, nosotros tenemos que seleccionar el tipo de algoritmo, dependiendo del tipo de variable a estudiar, se selecciona el tipo de algoritmo. Sabiendo esto, pues esa combinación de hoy en día y que muchas de las cosas pues las hacemos con inteligencia artificial o la utilizamos de una manera para ayudarnos en ciertas tareas, no escapa propiamente de lo que es, por ejemplo, el mercado de las telecomunicaciones. Por ejemplo, nosotros podemos claramente utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, dar seguimiento a las predicciones con respecto a fallas, como el monitoreo constante, el aprendizaje constante de los grandes volúmenes de datos para saber en la prestación del servicio cuáles son los equipos que se le han dado cierto mantenimiento. Y esto no solamente para el mercado de telecomunicaciones, sino también para el mercado de industria 4.0 o otro tipo de industrias. Entonces, eso es importante conocerlo, saber que es posible hacer este tipo de apoyo utilizando datos históricos. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo puedo dar predicción, mantenimiento preventivo o tomar decisiones con respecto a ciertos riesgos en la red, con respecto ya sea a tráfico, a servicio al cliente? Por ejemplo, con respecto a los sistemas de proveedores de servicios, yo puedo enfocar sistemas o tareas que puedo automatizar directamente, como son para predecir y prevenir fallas de una antena, de torre, de poste de servicio, de servidores, de codificadores, y yo puedo predecir a largo plazo si hay una mayor automatización para esas tareas y puedo utilizar el personal que ahora el requerimiento es mucho más complejo de la red para dar mayor calidad de servicio, porque una de las exigencias de 5G es que requiero mayor velocidad, menor latencia y, y manteniendo la calidad del servicio. Entonces eso significa que necesitamos desde el punto de vista del proveedor también lograr una mayor eficiencia de bit per hertz per money. Entonces realmente por el dinero que realmente esto nos representa. Eh, Otra de las cosas muy particulares es también evaluar la parte de seguridad. La parte de seguridad viene siendo un aspecto relevante en telecomunicaciones porque podemos abordar el estudio de los patrones cuando tenemos anomalías.
y podemos detectarlas con tiempo, podemos automatizar el denegar o no automáticamente el acceso, el poder controlar el daño desde la red y poder emular esos sistemas de seguridad, tener sistemas de que puedan evaluar directamente la capacidad del aprendizaje automático directamente en tiempo real. De esta manera podemos utilizar inteligencia artificial para tomar medidas contra el fraude electrónico en el mercado de telecomunicaciones y de alguna manera detectar, y no solamente detectar, sino aplicar correctivos con respecto a una actividad fraudulenta de un usuario dentro de la red. También tenemos otras aplicaciones como la son la comunicación tipo máquina. Por ejemplo, ahora tenemos una comunicación a un número masivo de dispositivos, específicamente en aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de masivas de dispositivos cuando estamos hablando de redes, sensores, ciudades inteligentes, industria 4.0, en donde nosotros tenemos una mayor cantidad de dispositivos con menor cantidad de volumen de datos, pero que son muchísimos dispositivos. Entonces, con respecto al acceso a la capa de radio de acceso a eso y hacerlo más eficiente, una de las cosas que se puede utilizar y se pueden entrenar modelos que son modelos de inteligencia artificial. Ahora bien, hay que tener modelos de datos predictivos y una de las cosas complejas es que no se tiene este tipo de modelos en las redes anteriores, porque en las redes de generación para atrás no se esperaba la misma cantidad de millones de dispositivos. Entonces se puede hacer unas evaluaciones tomando en cuenta lo que vamos a mencionar más adelante, los diferentes escenarios de tráfico desde el punto de vista de 5G. Otra de las aplicaciones son la implementación de inteligencia artificial en términos de la interacción persona-computadora. Y esto no solamente es para el punto del mercado de comunicaciones, para la parte de la calidad del servicio que se le da al cliente, sino que nosotros podemos inclusive hacer un detector de gestos corporales para saber si el cliente está satisfecho, si le podemos dar otro servicio o si la expresión corporal del cliente me ayuda a mí a poder guiarlo con asistentes virtuales para dar mantenimiento, para marketing de beta, para muchas otras opciones. Y esto no solo aplica al mercado de comunicaciones, sino aplica a otros mercados también. Y por último, podemos entonces mencionar en términos de facturación. Hay millones de procesos que se hacen y que son repetitivos, que usan ciertas reglas, y son transacciones que se hacen no solamente en el mercado de telecomunicaciones, sino en otros mercados. Esa facturación también se puede aprender y se puede hacer desde el punto de vista de modelos de inteligencia artificial. Entonces, entonces podemos observar que hay una serie de algoritmos que se pueden utilizar en diferentes tareas para diferentes mercados. Podemos observar, por ejemplo, otro tipo de procesos son lo que es la automatización robótica de procesos. Esta automatización robótica de procesos lo que nos ayuda es mejorar funciones administrativas y la cantidad masiva de lo, como les dije, de transacciones que son repetitivas, que sí usan ciertas reglas y que nosotros podemos realmente automatizarlas y utilizar el personal en otras partes del servicio al cliente desde el punto de vista del operador. Los operadores en las funciones de autoservicios, por ejemplo, solicitar asistencia a una instalación, una configuración, la resolución de problemas, los mantenimientos de rutina, pues son cosas que se pueden automatizar a través de algoritmos. ¿Qué se necesita esto? Se necesita conocer bases de datos o de datos históricos masivos de la red o redes similares. Y aquí es donde está el reto. Los operadores usualmente son muy celosos de cómo desarrollan su red. Y de país a país, el mercado y la congestión de la distribución de esos mercados son similares solamente en las regiones muy urbanas, pero en las regiones rurales son bastante diferentes y incluso en las regiones urbanas de diferentes grados de densidad. Entonces, esas redes hay que trabajar con algoritmos de las redes, de repente un mismo proveedor que se conoce en varios países, desarrollar un algoritmo de este tipo que le permita a él poderlo analizar en diferentes dados, en diferentes lugares, cosa que pueda poder implementarse algún tipo de este modelo. Entonces, una vez que más que nada es la introducción de funciones de autoservicios que ayudan a mejorar los servicios en calidad de servicio que se le da al cliente final,
y en términos de operabilidad del sistema completo en sí, para apoyar la gestión de propiamente del proveedor. Otra de las cosas es el hecho de la facturación y los contratos. También, pues obviamente es lo que se quiere hacer es que automatizar estos procesos. Una de las cosas particulares es que hay que operar una oportunidad, hay una oportunidad clara de la operar funciones de la red virtual, que sabemos que hoy en día esta virtualidad, función de virtualidad de las redes de telecomunicaciones móviles, viene a ver dadas que están basadas en Internet. Esa virtualización permite automatizar ciertos procesos en la nube, pero esto tiene un trade-off y en algunos operadores lo ven con donde se pierde ese control de esa red subyacente y en realidad ellos quieren ejercer la autoridad y la responsabilidad completa sobre la infraestructura esa de la nube cuando se tienen proveedores diferentes en nube. Así que esto viene siendo también un reto, ¿no? Ahora podemos observar, por ejemplo, las aplicaciones desde la operación directamente, la operación en la red. En la operación en la red tenemos tres aspectos importantes. La operación sería la planificación de la red desde antes que esta está dada, cómo se hace desde el punto de vista qué mecanismos se pueden utilizar para diseños de planificación de aprendizaje de muchas redes, cómo se han hecho, cuáles son los factores que hacen que una red sea lo más eficiente posible en términos del uso de la red, de los accesos, de la capa de radio, la capa de procesamiento, de la congestión de la red. En base a eso se pueden hacer para hacer las dimensiones, tomar decisiones en base a los dimensionamiento de la misma red antes de que la red sea implementada. Y eso se puede hacer de nuevo, con muchos datos de redes históricas y el funcionamiento de esos datos. La parte de diagnóstico y crecimiento y conocimiento de la red. Son algoritmos que realmente utilizar mecanismos utilizados para saber el conocimiento de cómo gestionar esa red de la mejor manera. Es decir, si yo puedo pronosticar el tráfico, si yo puedo predecir eventos de falla sabiendo cuál es el momento de congestión, las pérdidas de paquetes que estoy teniendo, entonces en base a eso nosotros podemos emular para saber un diagnóstico y conocimiento propio de la red, qué está pasando en la red. La optimización y control de la red. La optimización y control de la red, pues obviamente es utilizar algoritmos para configurar dinámicamente y especialmente en la capa de radio, es donde podemos hacer eso, en la capa de transporte, en la capa de cálculo de rutas, porque ahora voy a tener muchos más millones de dispositivos a mayor velocidad, necesito menor latencia, qué tipo de equipamiento estoy dando, entonces yo puedo, dependiendo del escenario, y haciendo análisis dinámico de cómo se debe configurar la red y voy automáticamente tomando mediciones en tiempo real y haciendo los ajustes en tiempo real. Al final vamos a ver unos ejemplos propuestos de cómo debería ser utilizando una red recurrente para, por ejemplo, la distribución en la capa de acceso cuando tengo muchos dispositivos, cuando tengo, por ejemplo, en la parte del tráfico, qué variables voy a estudiar desde el punto de vista de inteligencia artificial, ¿no? También tenemos, por ejemplo, desde la parte del diagnóstico y la perspectiva de la red, tenemos que hay una creciente complejidad. Obviamente, todo el mundo sabe que las redes móviles de 5G y más allá de 5G requieren que se inspeccione la red de manera rápida, es mucho más compleja, hay muchas más diferentes cantidades de dispositivos y todos tienen que coexistir. Entonces, esto realmente ha hecho que haya contribuciones de 5GPP para decir cuáles son las técnicas de pronóstico y diagnósticos en donde yo puedo utilizar inteligencia artificial y específicamente en tres que ya hemos mencionado. La parte de pronóstico de las características y eventos de la red, la parte de localización de usuarios de alta precisión. ¿Por qué? Porque eso me permite decir, si yo tengo la localización de usuarios de alta precisión, yo puedo redistribuir dinámicamente mi red con el aprendizaje y tomar mediciones hacia dónde tengo que hacer las asignaciones de canales, la identificar y pronosticar incidencias de seguridad y yo puedo inclusive la parte del manejo del tráfico, de la congestión, de la latencia, como lo hemos mencionado, pues todos estos son algunas de las cosas que se pueden hacer. Bien, desde el punto de vista del modo de operación, pues obviamente todos sabemos que el método operativo estándar de la red es del modo de la red virtual, del modo de operación virtual, en donde tenemos ese Virtual Infrastructure Management,
que realmente es el que administra toda la red virtual, la infraestructura virtual, y pueden utilizar software de acceso abierto como lo son OpenStack, pueden utilizar la capa física, tanto la capa virtual, y como nosotros podemos observar aquí, se pueden crear modelos, se pueden entrenar modelos y se pueden hacer decisiones en base a esos modelos. Entonces, la pregunta es, ¿lo hacemos en la nube, las decisiones usualmente? Cuando se tienen modelos muy sencillos, se pueden hacer que son de clasificación, pues son muchos más modelos, mucho más sencillos, se pueden hacer no necesariamente en nube, se pueden hacer localmente, pero cuando tenemos modelos mucho más complejos y la cantidad de datos de procesamiento es mucho más alto, pues hay que hacer en la red, en la nube, pues este tipo de procesos. Bien, desde el punto de vista del escenario, se han definido desde el punto de vista cómo serían los tráficos esperados para 5G. Estos tráficos esperados para 5G, estos tráficos esperados para 5G tenemos tres. Por ejemplo, tenemos el primero, que es el Enhanced Mobile Broadband, que en realidad lo que es banda ancha móvil y lo que pronostica es mayores velocidades en la cantidad de los datos, a punto de obtener velocidades extremadamente altas, tecnologías de puntas como son videos de 3 dimensiones, ultra high definition, imágenes de ultra high definition, y el coexistir todos esos sistemas o servicios inteligentes en aplicaciones de realidad aumentada hoy en día, pues todo ese tipo se enhance, y aquí lo vamos a viendo desde el punto de vista del volumen del tráfico. Ese escenario va desde el volumen del tráfico, lo que se requiere. Desde el punto de vista, ahora vamos desde el punto de vista de la cantidad de dispositivos, se habla de las comunicaciones masivas tipo máquinas, y es decir, donde yo voy a unir la comunicación de muchos dispositivos, no tienen tanta velocidad, no requieren tanta velocidad de datos, ni ocupan tanto ancho de banda, pero son muchos datos, son muchos dispositivos, y en donde voy a estar saturadas en la red de acceso. Voy a tener un tráfico, pero ese tráfico va a ser desde el punto de vista de la capacidad de acceso en lo que es la cantidad de redes sensoriales que vamos a traer al sistema. Por ejemplo, tecnologías como Internet de las Cosas, las ciudades inteligentes y las redes de dispositivos portátiles deben coexistir en este tipo de escenario. Luego y por último, sin antes mencionar, vamos a tener las comunicaciones de baja ultra latencia. En estas comunicaciones de ultra baja latencia vamos a tener aplicaciones muy específicas como lo son las de salud, las industrial, en donde yo necesito la veracidad, extremadamente la confiabilidad de la información al 99.99999. Y realmente necesitamos una muy baja latencia en estas aplicaciones. Entonces necesitamos, por ejemplo, en aplicaciones como control de trenes de velocidad, seguridad de transporte, servicios de cirugía médica remota, control robótico industrial. Este es el tipo de escenario en donde 5G tiene un flujo de tráfico que es la confiabilidad es lo importante, la pérdida de paquetes y la latencia son requeridas en este escenario. Entonces, estos tres escenarios, ya sea el de banda móvil, el de la comunicación masiva o el de la comunicación de baja latencia, son tres escenarios que lo que están haciendo es evaluar por separado cuál sería el procedimiento esperado, cuál sería el escenario esperado en cuanto a términos de tráfico, por ejemplo, quién realmente genera el tráfico. Por ejemplo, el tráfico de bajada en la banda ancha móvil es el que domina la transmisión y domina el tráfico. Por ejemplo, la latencia tiene que ser hasta 4 milisegundos, pero por ejemplo, en el caso tal de que tenemos mucha conexión de dispositivos, pues tenemos baja data en cada usuario, pero tenemos una densidad de conectividad muy alta, y obviamente el enlace de subida es el que domina aquí el tráfico. Entonces, hay diferentes tipos de algoritmos de aprendizaje que, de acuerdo a los data, los voy a poder utilizar. El de aprendizaje supervisado, el de no supervisado y el aprendizaje de refuerzo, que es en el cual se ha trabajado últimamente mucho desde desde el punto de vista del mercado de operación de tráfico, porque apoya mucho más el dinamismo y la complejidad de la red 5G. Y un poco viendo el escenario, cómo se mueve ese tráfico,
para que tengamos una idea, el escenario de tráfico esperado según la fuente de IMT, pues realmente tenemos que realmente la fuente, tenemos que esto es comunicación de bajo video. En azul, en naranja podemos ver la parte de comunicaciones utilizando video, realidad aumentada, video en tres dimensiones. Por ejemplo, la parte gris viene siendo lo que es la comunicación masiva de dispositivos. Si ven en cierto, no sería un tráfico muy grande, pero sí es considerable para comparado con los que no son de video a lo largo de los años de 2028 a 2029, ya viene comparada, comparativamente serían en ambos lados los mismos crecimientos. Entonces, hay una tendencia de utilizar inteligencia artificial para el manejo del tráfico directamente de 5G, porque realmente va a crecer masivamente en la parte de video. Entonces, hay aprendizaje supervisado que se utiliza obviamente para seleccionar la ruta del enrutamiento de esa red. Y vamos a llamar esto directamente un poco pues un poco la traducción nos queda aquí un poco media rara, pero vamos a hablarlo un poco desde el punto de vista de establecer los caminos en donde yo voy a hacer la propagación de las señales, en donde voy a tener menor tráfico, menor congestión y realmente ese aprendizaje supervisado en donde yo voy a obtener donde tengo un problema de control del tráfico, donde yo tengo una congestión en la red, donde yo tengo demasiada pérdida de paquetes o de donde tengo demasiada latencia. Tenemos también el aprendizaje profundo, por ejemplo, en redes neuronales convencionales, que son las CNN, en donde se puede lograr una gestión del tráfico que sea más que hacia los métodos tradicionales del tráfico. Pero el aprendizaje supervisado suele ser costoso, requiere más trabajo porque obviamente alguien tiene que meter e ir anotando manualmente los datos que el aprendizaje no supervisado. Por eso se obtiene, se trata de hacer, de aprender de datos históricos, de conocer de algunos datos que se introduzcan manualmente, pero también de ir aprendiendo poco a poco del ejercicio, el crecimiento de la red, es lo que se plantea hoy en día para 5G. Entonces podemos observar que pues realmente el aprendizaje supervisado va a ser pues realmente un poco más costoso, lleva un trabajo de, imagínense, una cantidad de millones de datos de la red, irlas metiendo un operador para ciertas acciones, ir entrenando y metiendo datos manualmente, pues realmente también requiere mucho trabajo manual. Y esas son algunas de las cosas que realmente se quieren eliminar desde el punto de vista de eso. Entonces el aprendizaje no supervisado viene siendo como nos pudiera ayudar desde el punto de vista de lo que es el modelado del patrón de tráfico. Hay ciertas regiones que pueden demostrar patrones de tráfico y a lo largo del dinamismo de la red, salvo excepciones, podemos tener un patrón de tráfico, al menos que podamos detectar a tiempo un patrón o un cambio en la congestión del tráfico y decir, bueno, hay un evento específico para esto y yo puedo tomar decisiones. Pero, sin embargo, en la red, en el comportamiento normal se puede programar directamente la congestión, las probabilidades de patrón de tráfico, las condiciones de ese tráfico en los diferentes escenarios, utilizando el de banda ancha móvil, el de la conexión masiva de dispositivos los de baja latencia, los escenarios de baja latencia. Y en base a eso, entonces, ir tomando decisiones conjuntas de cuál es la opción, quién requiere. Por ejemplo, si tenemos telemedicina, pues obviamente la latencia va a pesar sobre, por ejemplo, la conexión de millones de dispositivos. ¿Cómo voy a redimensionar el tráfico? Eso me ayuda a tomar decisiones. Por lo tanto, entonces, se puede preestablecer la programación y la configuración de la red y se puede ir adaptando al tráfico de la red. Pero hay que hacer los estudios por cada uno de los tres escenarios esperados y cuáles son los peores casos, cuáles son el menor riesgo que voy a tener en determinado momento e ir evaluando de acuerdo a modelos o cambios de topología de la red. Este ejemplo, voy a presentarles a continuación dos ejemplos. Las dos ejemplos son de redes reinforced, que son redes reforzadas que realmente lo que hacen es que van aprendiendo en línea y utilizan redes neuronales profundas, por ejemplo, lo que podemos observar aquí, y en realidad ella está evaluando directamente el ambiente del tráfico, directamente está evaluando la congestión, la latencia, la pérdida de paquetes, y eso le permite tomar una decisión en este agente donde tengo una red neuronal, pero tengo que tener un estado de observación constante y haber aprendido cuáles son los estados
que constantemente me dicen a mí en dónde yo tengo un problema y cuáles son las opciones o posibles opciones, no solamente para predecir, sino cuáles son las opciones de decisiones en cada uno de esos escenarios. Entonces, eso es una automatización de un proceso tecnológico que se puede hacer en la red y se puede hacer reinforced en donde no necesariamente tiene que ser del todo supervisado, ¿no? Entonces, podemos ver otro ejemplo. Este otro ejemplo, por ejemplo, en este caso tiene que ver con la capa de acceso de radio, donde tengo muchísimos dispositivos. Me permite a mí poder hacer una redistribución de esos canales y poder darle acceso a todo el mundo de acuerdo a darle comunicación a la mayor cantidad de dispositivos. Obviamente también lo voy a hacer con un Deep Neural Network, que lo voy a hacer con una red de aprendizaje neuronal profunda y la voy a tener una acción. Voy a estar constantemente monitoreando el estado de distribución de los canales y constantemente voy a decir cuál es la mejor distribución. En esto se dice que, bueno, pues que realmente es el apostar a ganar, porque esto es la utilización al máximo de los canales. Sin embargo, se están abriendo nuevos espacios, como les dije, del espacio de frecuencias más altas y cada vez el espectro pues realmente es algo más reducido, pero se pueden utilizar análisis de inteligencia artificial para esa distribución, hacerla aleatoria y hacerla mucho más dinámica en el sistema. Entonces, este es un ejemplo. En términos generales, entonces podemos concluir, podemos tener realmente desafíos y avances. A nivel de Latinoamérica, pues como les digo, hay proveedores diferentes en diferentes áreas de la región, hay proveedores que se repiten y eso lo sabemos en el mercado de telecomunicaciones en diferentes regiones y cada uno tiene un deployment de redes específicas en diferentes regiones de acuerdo a un crecimiento cultural, social, económico de cada país. Tienen comportamientos de tráfico específicos, cómo se han diseñado, pero algunas guardan ciertos patrones. Y esos proveedores de servicios que conocen sus propias redes, como son recelosos, pueden utilizarlo dentro de su propia compañía y desarrollar algoritmos que les sirvan para predecir y aprender de esos datos históricos, de cómo se comporta la red, cómo ha sido tan dinámica, en qué eventos hemos tenido congestión, en cuáles no, cuáles son las decisiones más importantes que se han tomado, no solamente para predicción de esa falla, sino también para la parte del tráfico, que va a ser sumamente relevante hoy en día para poder coexistir todas estas tecnologías. Entonces hay que explorar mayores formas de cómo utilizar inteligencia artificial, pero también para darle una experiencia al cliente, de la parte de calidad, quality experience, quality of service, ambas son relevantes. Desde el punto de vista de quality experience hay muchas cosas desarrolladas desde el punto de vista de mercado, pero hay muchas otras que se pueden desarrollar específicamente para el mercado de comunicaciones, como son los asistentes virtuales específicos para ciertos comportamientos o ciertos mantenimientos, ciertas fallas y se pueden hacer abaratar costos que pueden ayudar al proveedor de servicios a poder obtener mejores ingresos y que puedan permitir el mantenimiento y adecuación de una red buena de comunicaciones, ¿no? El realizar pruebas tempranas con nuevos clientes, el examinar el uso, obviamente, para la planificación y optimización. Y a veces resulta mucho más difícil la planificación cuando ya tenemos un sistema que está funcionando y que está creada la red desde el punto de vista de planificación, de planificar nuevamente algo que está funcionando, es mucho más complejo. Por eso es importante los algoritmos de inteligencia artificial que puedan aprender del comportamiento para saber y poder evaluar cuáles riesgos están si crezco en esta dirección, cuáles son mis posibles congestiones que pueda haber, cuáles son los posibles cambios en los tráficos o cuáles son los ajustes que se pudieran establecer. Y obviamente establecer un repositorio abierto, pues realmente son algunas de las recomendaciones que se pudieran hacer de, por ejemplo, parámetros fijos de red que se puedan estudiar para desarrollar algoritmos, cosas que puedan científicos, gente que hace investigación, que desarrolla algoritmos, que implementa algoritmos, crea aplicaciones, que puedan desarrollar de alguna manera ciertas evaluaciones de cómo sería, por ejemplo, la implementación masiva de dispositivos en conjunto con dispositivos de baja latencia, que para América Latina en la parte de healthcare sería buenísimo el aplicar de la parte de healthcare de baja latencia para dar servicios de, por ejemplo, operaciones remotas y este tipo de servicios que serían geniales.
para atender a las necesidades de la población, ¿no? Entonces, en general, pues estas son algunas de mis conclusiones y para América Latina lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, siendo panameña, somos un mercado muy pequeño, es muy difícil que se desarrolle una aplicación solo para Panamá, pues realmente esa no debe ser la manera en cómo deben desarrollarse algoritmos. La manera en cómo se deben desarrollar algoritmos va a tener que ser desarrollando algoritmos de forma genérica para operadores de múltiples países o para tener una base de datos abiertas y poder pronosticar ciertos escenarios. Lo más que se puede hacer, por ejemplo, desde el punto de vista de la academia, es evaluar modelos, evaluar procesos basados en tres escenarios muy ideales, pero que no son los reales. Entonces, aquí trabajar de la mano con los proveedores pudiera ser un avance, ¿no? Bueno, cualquier consulta, estas es algunas de las bibliografías que hemos utilizado. Les dejamos a ustedes la presentación y cualquier consulta, pues estamos completamente a sus órdenes. Desde Panamá, pues aquí están nuestros datos de contacto en donde nos pueden contactar y pues definitivamente que para nosotros ha sido un placer pues hoy en día hablarles un poquito de cómo serían las diferentes rutas de acceso o de desarrollo que se tienen que hacer para implementar más algoritmos de inteligencia artificial dentro de la industria de telecomunicaciones y cuáles retos y desafíos se tienen y obviamente porque eso mejoraría la eficiencia de la implementación de 5G desde el punto de vista del proveedor, desde el punto de vista de lo que recibe el cliente también, ¿no? Entonces, para todos, muchas gracias.